South Magazine presenta entrevista exclusiva con C4 Jiménez. Sin Ley, con C4 Jiménez, a pocas semanas de su estreno ya se ubica en primer lugar del chart de Top True Crime en México. ¿Qué significa esto para ti? Te voy a ser muy sincero, yo no conocía mucho el mundo del podcast. Yo, ni siquiera tenía yo, literal, yo sé que se va a ver mal, pero no tenía ni Spotify. Cuando me invitan a hacerlo, me cuentan qué es lo que podemos hacer y me fascina la idea. Yo me dedico a hablar de historias de policía, me dedico a hablar de historias crueles, historias difíciles, historias que todo mundo estamos expuestos, pero por la forma en la que yo trabajaba, que era un programa de televisión, mis redes sociales, programas en radio, no había tenido la oportunidad de conocer cómo era el podcast. Y cuando me doy cuenta cómo se puede hacer, me encanta, porque ustedes lo van a ver. Les cuento muy a detalle cómo me fui enterando, cómo fui descubriendo, cómo no solamente es contarles la nota, sino cómo todo lo que hubo detrás para conocer esa nota. ¿Qué estaba haciendo cuando me avisaron que le dispararon a alguien? ¿Qué estaba haciendo cuando me avisaron que estaba el rumor de que habían hallado sin vida a alguien? Y entonces, ¿qué hice? ¿Cómo lo confirmé? ¿Cómo estuve seguro? Y hasta el momento que ya lo di a conocer, todo lo que fuimos descubriendo, y eso es muy, muy padre, que la gente se vaya enterando de todas estas cosas que regularmente nadie sabe. Muchos no se atreven a investigar y narrar crímenes en el mundo de hoy y menos en México, pero tú das un paso adelante y sigues, dando vida a Sin Ley. ¿Qué representa? Es bien complicado, sobre todo en el periodismo de policía. A veces, y tú bien lo dices, la gente quiere estar ávida de información, datos, cosas nuevas, algo nuevo. Tienes que tener todo muy bien amarrado, porque además no puedes fallar en absolutamente nada, porque una vez que falles, empiezas y pierdes total credibilidad. Entonces, es muy complicado, y te digo, y sobre todo en el tema policial, porque muchas veces la gente te cuenta, pero con la promesa de que no digas quién te contó, ni de dónde lo sacaste, y eso es algo que tienes tú que saber quién es tu fuente y saber el nivel de confianza que le tienes, porque si a mí alguien que yo no conozco me dice, mira, yo te prometo que vi cómo estaba Juan robando esto, pero si yo no conozco a quien me lo está contando, por más que me lo prometa, yo no voy a publicarlo. ¿Por qué? Porque no le tengo confianza, no sé quién es, y a lo mejor es verdad, pero yo no puedo confiar en alguien, y menos yo dar a conocer una historia que yo no tengo confirmada. Pero si me lo cuenta alguien que yo conozco, que yo sé que no me mentiría y que yo sé el nivel de fuente que es, lo publico con toda la tranquilidad y la seguridad, pero también a veces tengo incluso que cuidarme, porque puede ser alguien a quien quiero y que sé que jamás me mentiría, pero también sé que lo que me está contando la otra persona puede meterla en un riesgo al nivel de que la otra persona mienta para decir que no es verdad. Entonces tengo que saber controlar ese tipo de nivel para ver en el momento que lo voy a dar a conocer, no fallar, porque fallas una y se acaba la situación. En el mundo periodístico lo más importante es la credibilidad. Tú te la has ganado en un tiempo de redes donde muchos cuentan, creen saber, quieren ser más rápido al dar las noticias, pero sin mucho sustento. Háblanos de la importancia de la veracidad, la inmediatez, de ser creíble y rescatar el periodismo de investigación, más en este género donde incluso te expones al presentar las historias. Tienes que tener la credibilidad solo la vas formando demostrando que lo que tú estás diciendo es real. Yo recuerdo cuando empezaba yo a usar Twitter, había veces que yo sabía que lo que contaba yo era real y lo tuiteaba, y la lluvia que empezaba a caer de respuestas era: tú quién eres, quién te dijo, tú cómo te enteraste, de dónde lo saca. Y ya conforme fue pasando el tiempo y se daban cuenta que yo lo que tuiteaba era real, empezó a ganarse esa credibilidad, porque en Twitter no puedes estar diciendo, me contó Juanito que no, la nota es el dato y como tal. Y eso te lo tienes que ir ganando con el tiempo, y la gente ya se va dando cuenta que sí lo que dices es real, que sí lo que dices está, si no lo estás sustentando con pruebas, pero la gente se da cuenta al tiempo que sí es cierto. Cuando, por ejemplo, murió tristemente el hijo de Maribel Guardia, había mucha información
entre los reporteros que le dispararon, que lo asaltaron, que lo secuestraron, que entraron a matarlo. Y era muchísima la información, muchísima, pero nadie lo daba a conocer ya oficialmente porque nadie tenía la realidad. Yo me acuerdo que a mí me habían dicho, es que parece ser que lo balearon. Y yo, a ver, ¿parece ser o no? ¿Parece o es? No, pues es que parece ser. Entonces, no puedes decir que lo balearon porque si tengo yo la locura de quiero ganar, y salgo y digo eso, y después resulta que no es cierto, pues ya nadie te va a creer. Entonces, alguna vez alguien me dijo, es mejor perder una nota a ganar una mentira. Si tú dices una mentira, se te acaba. Entonces, por fortuna, siempre consigo las cosas al buen tiempo. Sí he perdido alguna que otra ocasión notas, pero también me di cuenta muchas veces que por querer ganar una nota, me la han ganado la mentira. Cuando yo tenía la misma mentira que el otro y el otro la sacó y después se dio cuenta que él mentía y que yo me quedé con mi mentira, eso me da la tranquilidad de que lo que publico es real. Y precisamente todo eso es parte de lo que me sirve mucho el podcast con Les, como todo eso que pasa detrás de la noticia, se los cuento ahí al detalle de cómo me enteré, de lo que después ustedes ya lo ven simplemente en un tweet o en una nota de televisión. Miremos un poco hacia atrás y háblanos de tus comienzos y cómo fue que este género periodístico te atrapó. Yo empecé esto hace unos 20 años, cuando yo estaba en la universidad. Yo me fui a hacer mis prácticas profesionales a un periódico que se llama La Crónica, y yo empecé haciendo lo que nadie quería hacer, pero lo que nadie me refiero de todo. O sea, yo era asistente en general de ve y cómprame cigarros, saca copias. En aquel entonces no existía el WhatsApp, no había teléfonos celulares con internet. Entonces era ir hasta donde nadie quería ir por datos que a veces ni siquiera se publicaban. Y entonces eso era hacer lo que nadie quería hacer. Y cuando pasaban notas fuertes en cuanto a movilizaciones, marchas, enfrentamientos, los reporteros ya estaban hechos, muchos de ellos ya eran grandes reporteros del periódico y no querían hacerlo, y entonces manden a Carlos, que vaya Carlos. Y así empecé a ir a cosas que nadie quería, hasta que un día me tocó ir a un conflicto en Tepito. Se estaban enfrentando policías contra comerciantes y vecinos del barrio en una avenida ahí en Tepito que es el Eje, y literal como de película, veías a todo de este lado lleno de policías y todo de este lado lleno de comerciantes, pero de verdad como de película, todos así formados unos atrás de otros. De este lado los policías con escudos, con toletes y con lanzagranadas lacrimógenas, y de este lado comerciantes con palos, tubos, piedras, de verdad una película. O sea, faltaba solamente alguien que dijera acción y todos chocaron. Y yo estaba del lado de los policías. Y de pronto alguien gritó, empezaron a aventar cosas y empezaron a lanzarse granadas de gas lacrimógeno, piedras. Le cayó una piedra a un subsecretario que era el más alto mando en ese momento ahí. Todos a correr, los policías con las lanzagranadas tirando granadas de gas a las azoteas de las casas, gente que corría en las casas tosiendo por el gas, tipos detenidos, gente que arrastraban. Y yo dije, yo quiero esto toda mi vida, es la locura, porque además al otro día todos hablaban de eso, y yo orgulloso decía, yo estuve ahí, yo vi esto, yo vi el otro, y dije, es que esto es increíble, todos querían estar ahí, todos hablan de eso, y yo estuve ahí, y ese es mi trabajo, y me van a pagar por eso. Yo quiero eso. Invita al mundo entero a ver Sin Ley, crónicas de los crímenes más escalofriantes de México. A todos, toda la comunidad de Insult Magazine, por favor, échenle ojito a Sin Ley con C4. Todos los jueves hay capítulos nuevos, les prometo que les va a gustar. En mi Twitter, en @C4Jiménez, ahí les pongo siempre el link. En Instagram, que es @C4Jiménez1, también les pongo ahí el link. Y les encargo todos los jueves, Sin Ley con C4, les prometo que les va a gustar mucho.